Hola, bienvenidos una vez más a tu nuevo podcast preferido, que es Mamis Luchonas, creando un poquito más de conciencia para las mamás solteras. Y aquí nos está acompañando, primeramente que nada, el Koala, que ya es parte del podcast, y nuestro queridísimo amigo Carlos Leal. Hola, ¿cómo están? Que nos va a ayudar a crear un poquito más de conciencia también con el tema de las mamis luchonas. Y me gustaría que nos pudiera aconsejar, apoyar, ayudar con el tema de lo que es la depresión postparto y la depresión que pasamos durante el embarazo. ¿Cómo se puede detectar y si se puede detectar la depresión durante el embarazo? Ok, la depresión durante el embarazo pues se puede ver con que la persona batalla para concentrarse, tiene cambios de alimentación, tiene cambios de sueño, tiene pensamientos negativos en que pues, siente que todo lo va a hacer mal, que va a tener preocupaciones en que no va a poder resolver las cosas, también tienen pensamientos de no querer vivir, todo esto se empieza a acumular y hasta que llega un punto en donde cada vez los síntomas se hacen mucho más frecuentes. Ok, pregunta, en muchos casos cuando estamos embarazadas o al inicio que nos enteramos que vamos a ser mamás, no muchas empezamos desde un inicio como mamás solteras. Que ojo, yo sé que hay muchas mujeres que decidimos o deciden ser mamás solteras porque pues van a la inseminación y yo quiero ser mamá soltera porque pues siento que se me está pasando el tren y todo eso. Pero ¿cómo puedo detectar o cómo puedo manejar la situación de estoy en una relación con pues el papá de mi hijo, mi esposo, mi novio, etc. Y cómo puedo manejar esa situación o cuando me entero en el momento que pues ya no vamos a estar juntos? Pues es que primero se tienen que revisar muchas cosas en el historial de algún paciente. Desde si el hijo fue deseado o no, si fue un embarazo en el cual no estaba planeado, pues hablas de muchas circunstancias, tanto la situación que pueda tener con su pareja, tanto la situación de cómo le vamos a hacer con los gastos, cómo le vamos a hacer con toda esa planeación, y ahí es en donde empieza a tener la persona algún estrés, en donde empieza a batallar para dormir, en donde cambian la alimentación, y en donde empieza a haber ese estrés que empieza a provocar toda la situación. Y ahí es en donde podríamos llegar a decir que algunas personas empiezan a desarrollar pues algunos síntomas. Primero es la ansiedad, todas las preocupaciones que puede pasar. O sea, ya me entero que estoy embarazada, no lo tengo planeado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo voy a poder? ¿Lo aborto? ¿No lo aborto? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y desde ahí es donde podemos empezar a ver cómo las personas empiezan a angustiar, tanto también con la pareja. ¿Qué les puedes sugerir o qué les puedes aconsejar más bien a las mamis luchonas o futuras mamás solteras? ¿Cómo manejar el proceso? Si puedo acercarme con una persona adecuada a llevar un tipo de terapia, o ¿qué les puedes aconsejar? ¿Qué nos puedes aconsejar? Pues lo primero es primero ver toda la situación, y si ya empiezan a tener ansiedad, preocupaciones ante todo lo que van a hacer y no se sienten seguros de lo que va a hacer, pues lo primero es ir con un psicólogo que te pueda ayudar, que te pueda evaluar, para que todo lo que estés haciendo sea completamente consciente y que no sea de que, ¿sabes qué? Estoy dejando de hacer esto porque me da miedo, o sea, no quiero tomar esta decisión porque tengo tantas preocupaciones, o mejor me quedo con tal chico porque siento que si no, yo no voy a poder sola. Entonces, todas esas decisiones que son bien pesadas en un embarazo, pues sí, regularmente, si no lo sabes hacer y te empiezas a rodear con personas que te dicen, es que debes de hacer esto, es que debes de hacer esto, pues empiezan a tomar las decisiones todos menos la persona que está embarazada por la ansiedad que está teniendo. Entonces lo primero es que puedan ir con un tratamiento para que esas decisiones sean completamente de la persona que está viviendo ese proceso, que sí sea, que no sea por síntomas, que no sea por miedos a los que pueda tener, y que sí pueda tomar una decisión concreta de lo que va a hacer. Eso es lo primero que se le tiene que ayudar a una persona que apenas está pasando por el proceso de estoy embarazada y no sé qué hacer. Estamos hablando del proceso de que apenas te vas enterando de un embarazo. Y bueno, existen muchas cosas que puede vivir la persona, desde si es un embarazo planeado,
en donde pues puedes tener una tranquilidad, todavía sin hablar si el chico se va o se queda. O sea, ya desde la parte de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya tengo que estar pensando qué cambios voy a hacer en la casa, cómo le voy a decir a las personas, qué es lo que van a opinar algunas personas, porque puede pasar que también lleguen familiares y decir, hija, todavía no es el momento, deberías de esperarte un poco más. Son procesos en donde desgraciadamente pues toda la familia se involucra, algunas personas puede ser que tengas todo el apoyo, otras personas que a lo mejor sí tengan algún criterio de que hija, todavía no vas a poder y cómo le vas a hacer con el dinero, en donde te empiezan a inyectar muchas emociones, aparte de lo que tú estás viviendo en el embarazo, que también tienes unas emociones, también tus hormonas van cambiando. Así y es un gran cambio, ¿no? Era lo que comentaba en los anteriores podcasts, que hay que ser un poquito empáticos en este tema, en el que es un proceso demasiado difícil, es muy pesado para muchas cuando estamos en el tema del embarazo, que pues en muchas ocasiones también siempre la culpa casi siempre es de la mujer, o sea, porque estamos locas, porque somos tóxicas, por etc. Entonces, lo que yo comentaba es que cuando estamos en el embarazo, las hormonas se disparan al millón. Entonces, los sentimientos son más, pues más fuertes. Entonces, muchas veces lloramos porque pasa la mosca enfrente de nosotras. Entonces, es un tema delicado, es un tema que lo que me gustaría y lo que quiero más bien, que por eso está aquí Carlitos ayudándonos con el tema de que seamos un poquito más empáticos en cuanto al tema de que somos mamás solteras y somos mamás luchonas sobre todo. Me gustaría que nos pudieras explicar, nos pudieras ir metiendo un poquito más en este tema, porque, ojo, o sea, yo también lo comenté, yo no estaba muy familiarizada con el tema de la depresión postparto. Okay. Yo pensaba que la depresión postparto era solamente el que me veo en el espejo y ya no me gusto. Pero pues son muchísimas más cosas, entonces platícanos un poquito de eso. Ajá, lo que te explico es, como te había dicho, esto también tiene que ver con todo el proceso que está viviendo la persona durante el embarazo. Entonces, si en el proceso del embarazo ya empiezan a tener ciertas mortificaciones de cómo van a tener el bebé, de los problemas con la pareja, todavía si la persona está teniendo ya depresiones desde antes o tiene familiares que han tenido depresión postparto, pues con los cambios de hormona pues empieza a aparecer. Entonces ya cuando empiezan a tener el bebé, tener una depresión que a lo mejor ya tenías desde el embarazo o que a lo mejor se desarrolla después del embarazo, tener toda la presión de, oye, me tengo que levantar temprano, lo tengo que cuidar, tengo que estar al pendiente. Muchas veces, pues tú sabes que los primeros días de tener al bebé, pues prácticamente toda la situación la tienes que cargar tú, o sea, regularmente el darle pecho, el estar al pendiente, levantarte en la madrugada, que muchas veces, aunque los papás sí quieren ayudar, el bebé lo que quiere es el pecho, es estar cerca de la mamá. Entonces es un cargo demasiado importante, y cuando tú tienes esa parte de decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada, me siento triste, estoy desesperada, y que cada vez que lo veas llorar, pues tengas un rechazo y decir, ¿sabes qué? Ya, estoy cansada, quiero estar un momento sola, pues empiezas a vivir esa parte en donde empiezas a tener tus sentimientos y a sentir demasiada culpa. Estoy rechazando al bebé, ¿qué es lo que está pasando? No lo quiero tener aquí. Entonces empiezas a tener la situación emocional en donde tú dices, ¿sabes qué? Quiero un descanso, me siento mal, estoy en una depresión, y la parte de, está mi bebé, o sea, depende de mí, yo lo estoy haciendo mal, yo tengo todas estas cargas, están peleando fuertemente a que llegue un momento en que si tú llegas a rechazarlo, después te sientes bien culpable. Claro, esto es para todos los mamis que son mamis solteras o estamos en el proceso de ser mamás solteras. ¿Puedo detectar una depresión postparto durante y antes del embarazo? Pues aquí durante el embarazo lo que empiezas a ver es si tienen algunos síntomas de depresión y de ansiedad, que muchas veces las hormonas pues, sí juegan un papel importante y empiezan a desarrollar estos síntomas. ¿Cómo se puede detectar o cómo lo puedo detectar? Yo llevé terapias durante mi embarazo precisamente por todo lo que estaba pasando durante mi embarazo y por miedo a cómo iba yo a reaccionar cuando naciera mi bebé. Yo estuve en el proceso de llevar terapia, pero pues no se sabía, o sea, no se sabía si iba a tener una depresión postparto o algo. Gracias a Dios, bendito Dios, no sucedió, todo ha estado perfecto hasta ahorita.
a excepción de todo el proceso que tuve que pasar, pues llevando el embarazo sola. Pero para todas las mamis que están pasando y que apenas van a comenzar en el proceso de ser mamás solteras, para que también se familiaricen y a lo mejor puedan detectarlo antes y de decir, ¿sabes qué? Me está sucediendo esto, que muchas veces podemos confundirlo con el tema hormonal, ¿no? Ajá. Porque pues por todo lloramos, de repente estamos enojadas y no sabemos por qué, digo, eso como quiera siempre nos pasa, mujeres, y cada mes pasa, pero cuando estamos en el embarazo sucede muchísimo más. Entonces, ojo aquí, me gustaría que nos lo volvieras a recalcar, nos volvieras a explicar si yo puedo decir o detectar puedo sufrir o puedo pasar por una depresión postparto, el miedo al rechazo de cuando llega el bebé, o cómo le voy a hacer, o la angustia esa que nos da, si nos recomiendas, y en qué momento lo recomiendas, llevar una terapia o buscar algún tipo de ayuda para que esto no suceda cuando ya nazca el bebé, y que cuando nazca el bebé, pues obviamente pueda ser un poquito más ameno el tema del bebé y no del tema de soy mamá soltera. Aquí la parte principal es que sí, muchas veces cuando son mamás empiezan a investigar todo lo que necesita el bebé, de, pues, no sé, todas las necesidades de la cuna, de cómo van a amamantar, de qué tipo de fórmulas, de qué es lo que van a necesitar, todo lo del principio, pues muchas veces se olvidan de ustedes. Y esa parte, lo principal es ver cómo me estoy sintiendo. Si yo empiezo a sentir de repente los síntomas de depresión, de sentirme triste o deprimida, cambios en la alimentación, donde coma mucho o coma muy poco, en donde tenga cambios de sueño, en donde casi no duerma demasiado, donde tenga pensamientos catastróficos, en donde todo me va a salir mal, no soy buena, empiezo a criticarme, empezar a tener esos pensamientos de suicidio, de no querer vivir, de me gustaría no estar aquí. Todas esas partes son las partes que son importantes. ¿Cuándo se le considera un trastorno? Cuando vemos que está sucediendo seguido. Cuando tú empiezas a decir, estos pensamientos están apareciendo de perdido 1 o 2 veces por semana y está siendo continuo. Cuando ya son más de 2 semanas que están teniendo estos síntomas, ya es ojo, vamos a revisarnos con un psicólogo, vamos a revisar qué es lo que se puede hacer, por qué se están desarrollando estos temas y cuáles son los miedos. Porque si no los tratas, estos se van a ir aumentando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empiezas a tener alguna preocupación, empieza a pasar algo y empiezas a decir, ¿sabes qué? Sí, no soy buena mamá. Algún día fallé, algún día me equivoqué, entonces ya estoy mal. Entonces esas partes van incrementando porque empieza con el juicio de los demás, empieza con los juicios tuyos, a pensar que todo lo estás haciendo mal y esta crítica se empieza a desarrollar, pues una depresión. Perfecto, muy bien. Entonces también eso también yo creo que puede pasar es recomendación más bien para las que también están pasando por el proceso del embarazo, porque pues por ahí también de repente veo en redes sociales que yo creo que como estoy hablando últimamente de este tema, el algoritmo me lleva a eso. Y sí he visto muchos comentarios hay muchas críticas, demasiadas críticas en este tema. Nadie somos perfectas, no nos llega un instructivo de cómo vamos a llevar el embarazo, si está bien, si está mal, si llegamos a tener algún síntoma o algo, todas empezamos de cero, pero precisamente creo este espacio para nosotras las que somos mamás solteras porque estamos solas. Empezamos el proceso solas y precisamente porque decimos, me voy a quedar sola, ¿cómo le voy a hacer? Ya no nada más voy a ser yo, pues cómo voy a manejar todo esto, ¿no? También pasa con los matrimonios. Sí. Entonces, es recomendable que aunque no esté sola, aquí hablamos del tema del embarazo, tú recomiendas o es bueno que visitemos a algún psicólogo, digo, porque ninguna estamos exentas de cuando nace el niño, ¿no? Porque puedo pasar bien mi embarazo, pero al momento de que llega el bebé, pues todo cambia, ¿no? Aunque tengamos ahí al papá o al esposo. Aquí la parte es el tratamiento casi siempre te ayuda, digo, independientemente hay muchos que van al psicólogo solamente cuando están los síntomas, pero lo primero es que tienes que conocer cómo piensas, cómo actúas, el por qué lo haces.
Entonces, ir al tratamiento siempre lo recomiendo, o sea, independientemente tengas un conflicto o no tengas un conflicto. Cuando va a haber cambios en la vida, un embarazo que tú dices, oye, ¿sabes qué? Estoy con mi pareja, está todo bien, pero vamos a tener un embarazo que va a involucrar muchos cambios para todos, o sea, porque también el papá va a tener algunos cambios, la mamá va a tener unos cambios, y esa parte, pues muchas personas no saben cómo vivirlos y cómo van a manejar ese estrés. Recuerden que cuando pues acabas de tener el bebé, es mucha demanda la que tiene el bebé, entonces esto genera fricciones, todos los dos están cansados, los dos están haciendo ciertos esfuerzos. Ahora imagínense una madre soltera. O sea, si tú todo lo tienes que vivir solo, está muy complicado porque estás pensando en la parte económica, estás pensando en que no le falte nada al bebé, estás pensando también en poder tú realizar tu vida, o sea, porque pues también muchas personas se convierten en que ya dejo toda mi vida, yo ya no puedo salir, yo ya no puedo hacer ciertas cosas, y estas partes también las deprimen. Entonces, pues es bien, las personas que son mamás solteras, lo primero que tienen que hacer es esa red de apoyo. ¿Dónde están mis papás? ¿Dónde están las amigas que me pueden ayudar, que a lo mejor me puedan acompañar? Porque si se quedan completamente solas, también los llegan a tener, o sea, que empiecen a desarrollar estos síntomas, ya sea de ansiedad o de depresión. Y también empiezan a pasar una situación en donde si ya soy la única persona que estoy sola y que nada más estoy con mi bebé, me vuelvo dependiente del bebé. Entonces mi bebé tiene que estar protegido todo el tiempo, no lo puedo soltar porque pobrecito, lo tengo que defender, o sea, pobrecito, yo pasé un divorcio, entonces yo no quiero que mi hijo vuelva a pasar un divorcio, y se convierte en un tema que lo van pasando de generación en generación, van pasando sus miedos y esas preocupaciones que ellas vivieron. Entonces son temas que sí deben de conocer y que sí deben de decir, a ver, ¿cuáles son mis preocupaciones que voy a tener con el bebé y cuáles son realmente mías? Y yo se las estoy pegando, yo le estoy metiendo miedos. Las partes de lo que sea, de cómo van a bajar las escaleras, qué es lo que va a pasar, todos esos miedos que presentan todos y que se vuelve de una manera una parte sobreprotectora. Es, si yo ya nada más estoy con mi hija, quiero protegerla, quiero cuidarla, quiero hacer todo, y se vuelve un punto en donde a veces no ayudan al desarrollo del bebé, cuando es un temor, pues ya fuerte, ¿no? Ahora, sí es muy importante este punto que nos están diciendo, que nos están aclarando, precisamente por eso, porque los miedos o los temores se los vamos a contagiar o se los vamos a hacer a él cuando el niño nace o cuando el niño crece. Todos esos temores y todas esas angustias se las vamos a pasar a ellos. Entonces sí es muy importante lo que nos están diciendo, el que nos tratemos, no importa que tal vez no detecte una depresión en el embarazo o después, sino que porque cuando ya el bebé está con nosotros, pues en este caso nuestro hijo, ¿verdad? Que no nos pase esto, que no nos suceda y que nosotras se lo transmitamos a ellos. No repetir ese patrón. ¿Por qué? Por nuestra angustia de ver qué es lo que va a suceder más adelante, ¿no? El estar 100% bien, que ya lo he comentado, ya lo he dicho también, si una no está bien, pues nuestro hijo y nuestro entorno y nada va a estar bien a nuestro alrededor, porque no estamos prestándole atención a ahora sí que estas banderitas rojas de que pues puede suceder. Y sí ha habido muchos casos, lo dije también en un podcast anterior, que ha habido muchas mamás que por temor pues se van con todo hijos porque sienten y piensan que pues obviamente no pueden con la carga porque es muy fuerte. Entonces aquí estamos para apoyarlas, estamos para escucharlas, que precisamente creamos este espacio precisamente para esas mamás que están pasando apenas en este proceso. Yo también voy empezando, mi criatura tiene 2 años y medio, pero yo ya pasé por esto, yo ya, pues obviamente soy mamá luchona, pero sé lo que es estar con la angustia de cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer para comprar los pañales, o come el niño, como yo, obviamente en este caso pues come primero el bebé. No fui buena fuente de alimento, entonces mi hijo desde muy chiquito tenía que tomar fórmula. Y pues más que nada es esto, o sea, el tema más bien es esto, o sea, apoyar pues sí, apoyar y ayudar a las mamis que apenas están en este proceso, de decirles sí se puede. No siempre es como, yo sé que obviamente la angustia más fuerte es cómo le voy a hacer, ¿no? Porque pues ya no nada más soy yo. Entonces creamos un poquito de conciencia en esto, en que es
somos fregonas, por eso somos mamás luchonas. ¿Qué le sugieres? Ajá. ¿Qué nos sugieres a las mamás luchonas? Sí. Que, pues sí, o sea, que digan de aquí puedo, o sea, porque muchas veces también, para mí obviamente mi motor es mi hijo, claro. Yo digo, tengo que salir adelante por él, pero yo sé que también hay mamás que están precisamente pasando por este proceso de a lo mejor de depresión, no tiene que ser depresión postparto también, pero a lo mejor se juntan, ¿no? Sí. Entonces, no estoy yo ya no estoy en ese trance, en ese mood, pero ¿qué les aconsejas? Porque muchas veces ellas también ya no tienen como el sentido de que no me importa que esté aquí mi hijo, ¿no? O sea, por eso digo, para mí mi motor es mi hijo, pero a lo mejor que esas mujeres que ya perdieron también como que pues sí, ese de decir, tengo que hacerlo por mi hijo, porque pues ya no nada más estoy yo. Entonces, ¿qué les puedes aconsejar? ¿Qué nos puedes aconsejar para levantarnos nuevamente? O sea, para agarrarnos de un lugar y pues ahora sí que de no tirar la toalla. Pues lo primero es, como te digo, si la persona está pasando por síntomas de depresión, se siente triste, deprimida, cambios de alimentación y todo lo que les habíamos mencionado, es primero que se atiendan. Algo que tú decías muy importante, sí, ustedes son el motor. O sea, si ustedes están mal, por más que estén tratando que su hijo esté bien, les va a ganar algún día el cansancio, el estrés, toda la angustia, todo lo que están viviendo, pues es una parte importante. Entonces lo primero es, si ustedes creen que están pasando una depresión, atiéndanse, por favor. Lo segundo es generar una estructura. O sea, la verdad es que cuando eres madre soltera tienes que pasar por muchas cosas, tienes que pensar en el desayuno de la bebé, llevarlo a la escuela, a lo mejor el trabajar, después de trabajar venir, cambiarlo, arreglarlo, sacar a jugar, empezar a hacer también tu trabajo. Entonces empiezas a tener demasiada carga que llega un punto en donde obviamente terminas agotada, en donde realmente tú dices, sabes que no tengo tiempo para mí, siento que estoy trabaje y la verdad es que no puedo ni disfrutar el momento de descansar porque sé que se puede levantar, sé que al día siguiente tengo que hacer ciertas cosas. Es cuando empiezan a detectar esto, sí, la verdad es tener fuentes de apoyo. Muchas veces tienen que ser los abuelos, muchas veces tienen que ser los hermanos, pero sí tenemos que llegar a estar conscientes que muchas veces no van a poder todos solas y que sí necesitan ese apoyo. Y en esa parte creo que también es bien importante porque hay muchas personas que también viven ese proceso y se encuentran a una persona que los apoye, que a lo mejor sea pues, el chico que siempre le está tirando la onda, cosas así, y que dicen, bueno, pues de perdido me quedo con él, me está apoyando, sí. Y esa parte también llega a confundir demasiado, porque sí, ese apoyo que se necesita demasiado, lo empiezan a disfrazar después de amor y que después se pueda convertir también en un problema, porque al final de cuentas, ya cuando empieza a crecer el bebé, ya empiezan a decir, oye, es que sí, pues me quedé por la situación. Ahora, ¿eso es bueno o es malo el que cuando estás en ese proceso, el de querer tener esa atención? Aquí la diferencia es, como les digo, es para qué la quieres. Si tú dices, oye, sí, estoy conociendo a un chico, me gusta, la realidad es que los dos nos estamos apoyando, me siento muy bien, perfecto. Si es por el miedo, es que yo no puedo sola y está esta persona, pues sí, teníamos que estar conscientes, ¿sabes? Que lo que me está moviendo y lo que está haciendo que se desarrolle ese afecto es el apoyo. O sea, lo que realmente estoy necesitando es el apoyo, no el amor que estoy sintiendo por él. En el momento. Entonces, es bien importante que se empiecen a preguntar todo el por qué. ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Por qué está pasando esto? Y al tener todo el conocimiento, ya de perdido puedes llegar a decir, a ver, ok, estoy actuando de esta manera por miedo a estas cosas. Estoy encontrando a un chico porque me está ayudando a esto. Ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Porque si no nos cuestionamos y como mamás estamos viviendo así de que todo es pizza y esto es lo que se necesita, alguien me ayuda, cosas así, ya cuando llega el momento de la calma y que empiezas a ver todo, dices, oye, cambié todo mi entorno, cambié todo sin pensarlo, nada más por la ayuda, y ahora sí tampoco soy feliz. Entonces lo primero que tenemos que estar es bien consciente de todo. Exacto. Y es por eso que, insisto, el tratamiento de ir con un psicólogo te ayuda a tener esto, porque sí, muchas veces el apoyo de las amigas, si te dice, pues si te está ayudando, pues quédate con él, oye, esto es buena persona, es esto, o sabes que los papás, sabes que sí te conviene hacer este tipo de cosas, yo lo cuido, yo hago eso, y de repente todas las decisiones las están tomando los demás, y tú por miedo a que no poder,
empiezas a decir, sí, sí está bien, y todo lo ves como un apoyo, y ya cuando empiezas a hacer, o va pasando el tiempo y empiezas a decir, oye, esto es lo que quería. No, la verdad es que no, se está moviendo, todos están decidiendo qué es lo que tengo que hacer con mi hijo y yo no estoy tomando ninguna decisión. Ahora estoy batallando para poner los límites y poder decidir qué es lo que yo quiero, porque pues mis papás siempre me ayudaron, entonces ellos deciden qué escuela, qué es lo que va a comer, qué es lo que vamos a hacer, y cuando yo quiero decidir algo me dicen, no, tú no decides. Y eso también... No, pues incluso hasta el niño yo creo que luego ya no te va a tomar en cuenta como la grande, ¿no? Ajá, y también sí, esa parte de manejar todas las culpas, porque como mamás, y bueno, también como papás, cometes un error y empiezas a darle vueltas, pues le contesté, sí, hice esto, pasó esto, y de repente se vuelven culpas que ya no son reparables, en donde yo fui la culpable, sí, a mi hijo le está pasando esto porque yo viví esto, entonces yo la regué, y cuando ya ves una situación así, en donde todo está manejando por la culpa, pues obviamente tú estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Son culpas no reparables, o sea, siempre me siento culpable y por más que haga todo, por más que yo esté haciendo todo para que mi hijo esté bien, siempre me siento culpable, pues estoy mal. Por eso es importante tener una ayuda psicológica, me ayude a recalcar o a ver más bien esos puntos, pues que son errores, ¿no? Al final son errores de uno, que todas y todos como papás vamos a cometer, o sea, nadie estamos exentos de que, pues a lo mejor le grité y lo espanté o que le di una nalgada o algo, ¿no? Entonces sí es muy importante recalcar también eso. Y pregunta, ¿es bueno o es malo el que, por ejemplo, cuando los papás nos ayudan? Porque también eso se juzga mucho el por qué, pues obviamente como mamá soltera, pues en vez de dejarlo con un desconocido o una desconocida, pues obviamente voy a preferir 1000 veces dejárselo a mi mamá. Entonces, ese tema también resuena mucho, se juzga mucho. Yo entiendo que sí, también hay temas que cada fin de semana y ¡ay, te va, mamá! Pero es malo que mi mamá me ayude, me apoye, aquí, porque se juzga mucho. Ajá, aquí nada es bueno ni nada malo, ¿para qué lo haces? A ver, sí, se los dejo a mis papás porque siempre, no sé, me quiero ir de antro, quiero tomar, cosas así. Bueno, entonces tú sí lo estás usando para este tipo de cosas. Y no quiere decir que sea bueno ni que sea malo, sino cuál es la frecuencia, cuándo te estás separando de los hijos, qué comunicación estás teniendo con los hijos. ¿Por qué motivo? Lo que se puede convertir en algo bueno o malo. O sea, si de vez en cuando lo haces, pues no pasa nada, y juego con el bebé, trato de divertirme con él, pero yo también quiero un espacio, entonces está súper bien. Si tú dices, oye, no, de verdad estoy viviendo un proceso de depresión en donde realmente lo que quiero hacer es menos hacerme cargo del bebé, si lo quiero pasar a mis papás, a lo mejor a un hermano, cosas así, porque realmente yo ya no estoy disfrutando todo esto, pues bueno, entonces ahí sí tendríamos que ver. Entonces tú estás pasando en algo en donde tú te estás tratando de dejar al bebé y tendríamos que ver el por qué. Puede ser por una depresión, puede ser por ansiedad, puede ser por todas las decisiones que habrás tomado, lo que sea. Eso es lo que se tiene que revisar. Ya después de eso también tenemos que ver cómo vas desarrollando la situación de poner los límites con los papás, porque hay algunos papás que sí es de que, bueno, pues sí, me lo dejas, pero aquí va a poder comer dulces, aquí, entonces ellos ya empiezan a decidir todo, y cuando tú quieres marcar las reglas y dices, oye, ¿sabes qué? Mi hijo debe comer a tal hora, se duerme a tal hora, pero está con los abuelos y me cambia todo, o sea, ya ahora no está durmiendo en el día, ya está durmiendo en la noche, ya está haciendo estas cosas, empieza a ser un cambio que para todos es incómodo. Para el bebé, los cambios de los horarios, pues llega un punto en donde ya no tiene un horario fijo, en donde ya no entiende la estructura. Para los abuelos, pues al final de cuentas lo empiezan a vivir como que, bueno, pues hoy no puedo dormir, hoy me desesperé, hoy esto, porque no tienen una estructura. Entonces esas partes son las que se tienen que hablar con los abuelos, es decir, ok, ¿me quieres ayudar? Está perfecto. Vamos a comunicarnos de ver cómo vamos a poner las estructuras, qué cosas están permitidas, qué cosas no, cuáles contigo te puedo dejar. Oye, si tú quieres algún día chiflarlo y comprarle algún regalo, no pasa nada. Claro, pero si tú estás tratando de llegar a decir, sabes que van a comer puros dulces y ya no está comiendo y ya está produciendo lo que tú quieras, caries, o está teniendo algún problema en que ya no está durmiendo las mismas horas, pues sí tendría que hablar y llegar a decir, poner los límites, de llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Abuelos, de verdad se les agradece mucho lo que están haciendo, atención, pero estamos tratando de formar una pero yo soy la líder. Y esa parte muchas veces genera una fricción, y esa parte sí se tiene que hablar. A ver,
mamá, yo, mamá también, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Qué es lo que tú deseas? Cuando yo te dije al hijo, más o menos, cuáles son las cosas que te molesta que yo haga y cuáles son las cosas que me molesta que tú hagas. Vamos a platicarlo, vamos a hablarlo y vamos a ver qué estructura se va a poner. Si hay reglas aquí y hay reglas allá, tratar de que sean las más comunes. O sea, tratar que todos tengan más o menos las mismas reglas. ¿Y esto por qué se hace? Porque al niño lo estás protegiendo de tener una estructura que ella sepa todo lo que va a pasar. Yo ya sé cuándo me toca comer, yo ya sé cuándo me toca dormir, yo ya sé qué es lo que voy a hacer para poder conciliar el sueño, lo que hacen algunas mamás de que bañarlas, leer algo, cosas así. Llegar a que tenga una estructura para que el niño también le da cierta tranquilidad de decir, ya sé que sigue. O sea, yo ya sé que después de desayunar me van a llevar a jugar o me van a leer un libro. Todas esas partes al niño le ayuda demasiado. Cuando lo están con los abuelos muchas veces cambian estas cosas. Entonces es de platicarlas, las reglas también. Si tú llevas a un hijo con los papás y ellos tienen diferentes reglas y el niño empieza a aprender de que, ay, a mi abuelo sí le puedo hacer esto y acá no, yo ya sé, empiezo a saber cómo puedo manipular el ambiente, yo ya sé que con mis abuelos sí puedo romper todas las reglas, entonces no hay ningún problema, entonces cuando yo esté con mi mamá no pasa nada, con los abuelos me la paso muy bien y cosas así. No, pero al final la que batalla pues es al regreso de la criatura. Esa es la parte importante, o sea, sí, si van a hacer eso con cualquier persona que vayan a dejar los hijos, conozcan muy bien, hablen sobre las reglas, pónganse de acuerdo bien de la situación para que esto no genere fricciones entre todos, porque si no también se dan las fricciones entre el abuelo y la mamá y la mamá de la mamá y que están ahí discutiendo, pues sí llega a un conflicto. Sí, es también difícil en cuanto a eso, porque pues obviamente luego nos dejan como las malas. Uh-huh. Pero no, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo lo que sí digo es, mamá es la que da la orden, los abuelos lo chiflan. Y pues como lo vemos solamente los fines de semana, pues sí, yo quiero que él también piense y sepa que es como que, si mi mamá me regañó, pues mis abuelitos me consuelan. O sea, sí pinto también mucho ahí esa. Aquí la parte importante es, como tú dices, muchas de las mamás que están solteras tienen que trabajar todo el tiempo. Y los abuelos se vuelven las figuras primarias. Y esas figuras primarias, si son las que, no sé, la cuidan prácticamente toda la semana y no tienen reglas y no tienen estructuras, pues empieza a ser un conflicto. Entonces, pues esa parte no es que esté bien ni que esté mal, pero que sí tengan una buena comunicación de cómo se va a educar al hijo y cuáles son las ideas que tienen los abuelos sobre lo que sea, porque también empiezan a meterle ciertas ideas, ciertas culturas en las cuales no coordinan de repente la mamá con la abuelita y empiezan a tener conflictos en que, oye, pues tú le estás diciendo de tal creencia que no debe llorar, no debe hacer ciertas cosas. Híjole, se convierten en temas por ahí complicados entre... Sí, son complicados. Yo, por ejemplo, en mi caso también, bueno, lo pongo obviamente como ejemplo porque pues, soy mamá soltera, uh-huh. Pero en mi caso, por ejemplo, en cuanto a los miedos, o sea, mi hijo si está en la habitación con todo oscuro, pues el niño no se espanta, uh-huh. Pero no le creo ese miedo de, uy, ahí viene, no sé, algo, ¿no? Uh-huh. Y en alguna ocasión sí lo quisieron hacer como para... Pues muchas veces les causa como gracia ver, no sé, la cara del niño, o no sé por qué, pero no en mi caso, porque a mí sí me da miedo la oscuridad. Entonces, en alguna ocasión lo quisieron hacer y yo no, porque yo no le quiero crear ese miedo. O sea, si él llega a la casa, él solito llega y le digo, prende el foco y ya lo prende. Entonces, sí les digo, sí les pongo también esa regla. De no me lo espantes con nada, uh-huh. O sea, porque yo no quiero que él, para empezar todavía no sabe ni lo que es la oscuridad, pero pues yo creo que muchos por inercia, pues obviamente ve todo oscuro y es como que, pero mi hijo no, gracias a Dios hasta ahorita no batallamos con eso, uh-huh. Pero sí recalco mucho ese tema de no me lo espantes, ni el perro viene, ni el monstruo, ni el lobo, nada. Uh-huh. Entonces también sí digo, qué bueno, y es importante también que lo anotemos ahí en la libretita de que cuando nos lo va a cuidar la mamá, yo hablo de la mamá, sí, porque pues obviamente si se lo encargas a la muchacha o a la niñera, pues sí es completamente diferente, ¿verdad? Pero bueno, hablamos aquí como somos mamás luchonas, pues a veces no somos como las sanpetrinas. Entonces, pues no, aquí es más el tema de que pues quién nos puede ayudar a cuidarlo, entonces pues obviamente con los papás o la hermana o la tía, que también mucho ojo pues con quién dejamos a las criaturas, ¿verdad? Sí, eso sí, tengan mucho cuidado porque eso sí pasa demasiado, desgraciadamente todos los abusos sexuales, cosas así,
se dan muchas veces por familiares, se dan por amigos, entonces siempre hay que tener un cuidado y tener el pendiente, no confiar en nada, hablar desde los hijos desde muy chiquitos. Aunque mi hijo está todavía chiquito, cuando yo lo baño, porque pues yo todavía me baño con él, yo sí siempre, apenas está como empezando a hablar, y él ya sabe que es su partecita, yo le digo su pipí, pero él ya lo relaciona. Entonces yo, aunque apenas está empezando, sí siempre le digo, nadie te puede tocar, ni aquí ni aquí, nada más mamá. Y cuando está mi mamá, pues sí dice su abuelita, pero pues mi mamá pues le cambia el pañal, porque todavía usa pañal y todo, y pues lo baña, ¿verdad? Pero sí es muy muy importante también esto, recalcarlo y ponerlo desde que empiezan a hablar o desde que empiezan a crear su conciencia, decirles, nadie te puede tocar, nadie, excepción pues obviamente yo, que soy la mamá. Y cuando esto suceda, que te lo digan ipso facto, sí, claro. A revisarlo, porque yo, por ejemplo, me tardé mucho no mucho, pero sí me tardé en meter a mi hijo a la guardería, que muchos me decían que lo metiera a estimulación temprana. Sí. Pero yo literal, o sea, lo quería aquí. Entonces sí fue también un conflicto, sí fue también un tema, porque pues mi hijo se tardó un poquito más en hablar, que apenas está hablando. Muchos me dicen que está bien, pero muchos me dicen que está dentro de la línea de desarrollo todavía. Ajá, pero muchos obviamente me empezaron a meter el miedo, que igual, qué bueno que salió el tema, porque sí es importante, porque también he visto mucho en los comentarios que si el niño no habla, tiene un tema. Ahorita todos tienen un problema. En esa parte sí se tienen que revisar, y eso, vaya, tienen que siempre ir a preguntarlo con el pediatra, con el psicólogo, con lo que sea, porque sí el hay muchos especialista temas, nada más. Sí, porque sí hay muchos temas. Por ejemplo, el hablar, sí se debe de tratar de incitar al niño que pueda hablar un poquito más, pero también tiene que ver si le estás enseñando 2 idiomas, si está viendo el inglés y el español, lo cual se hace que se tarde un poquito más el desarrollo. Cuando sí realmente es un trastorno, cuando realmente ya decimos, oye, si está bien mal, o cuando son pequeños retrasos de desarrollo por cosas que estén pasando, que se tarden un poquito más en hablar o alguna situación así. Ahorita hablabas del miedo a la oscuridad, que esa también pues viene siendo una parte importante, que muchas mamás no lo saben, que sí dices, de que como tú dices, de que a los 2 años, 3 años no tienen ningún problema con la oscuridad. Entre los 4 o 5 años se empiezan a despertar los miedos y empiezan a crear esas cosas. Otra de las cosas que pasa mucho con las mamás es el tema de que puedan dormir solos. Justamente estaba pensando en eso y dije, le voy a preguntar hasta qué edad es bueno, porque yo duermo con mi hijo. Ajá. Soy mamá luchona, entonces yo no tengo problema que él duerma conmigo, pero muchos también me dicen que es importante que él empiece a crear su espacio y todo. Digo, ahorita todo está bebé. Ajá. Pero dentro de los parámetros de, no sé, el crecimiento y eso, o sea, ¿es malo? Pues es que no es que sea malo ni bueno, o sea, aquí estamos hablando de la dependencia del bebé, y aquí tendríamos que ver cómo se siente la mamá por eso y para qué lo está haciendo. Si a mí me lo preguntan, pues yo regularmente digo, entre más temprano va a ser más fácil que el niño se acostumbre. Okay. O sea, puede ser a los 7, 8 meses, en donde ya pueden empezarlo. Muchas mamás me dicen, no, hombre, yo a esa edad todavía lo quiero tener, estoy preocupado, pues, sí, no hay ningún problema, o sea, no es una carrerita, no le va a pasar nada. Lo que sí se va viendo es que entre más grandes van a batallar más, porque nosotros empezamos a hacer ciertas cosas para acostumbrarlos a dormir. A nosotros los llamamos muletillas. O sea, muchas mamás empiezan a decir, es que yo la arrullo para que pueda dormir, es que yo le canto, es que yo le hago esto. Pues sí, eso es lo que le estás acostumbrando. Entonces, entre más grande, te va a pedir obviamente que le leas, que haga ciertas cosas. Entonces lo estás acostumbrando a tener muchas cosas para que pueda dormir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entre más grande sea, bien, sí, que leme, hace esto, y vas hasta allá, y llega un familiar o algo, entonces, no, pues déjame le leo el cuento, déjame tardar 1 hora para que pueda dormir. Es cierto, entonces, más cuando no duermen en casa. Ajá, entonces esos son crearle muletillas. Regularmente lo que se hace es, para dormir yo aconsejo que si le quieren leer o cosas así, que sea más en la tarde, que sea eso, pero ya para dormir, que sí pongan, es un baño y ya te vas a quedar a dormir, y yo me voy a ir alejando. Para eso sí es importante que vayan con un profesional para que les empiece a explicar cómo, para que no sea de una manera muy agresiva, para que puedan comprender toda esta situación, sobre todo la situación de que a todos, tanto papás como mamás, llega la preocupación de que es que va a llorar, y es que va a pasar esto, y es que la angustia, y es que empiezo a leer que si se estresan tantito ya va a pasar un problema, y todo lo que pueden crear en su cerebro.
Entonces empiezan a tener muchas angustias en los cuales se convierten en, para no tener toda esa ansiedad, pues mejor que duerma conmigo. Sí. Ya no pasa nada. Pero pues es verdad, luego se va a convertir en algo... Se va a convertir en un conflicto. Ahora esa parte es lo que les digo, es, aquí se respeta, no es que esté mal, que esté bien, tenemos que ver hasta qué edad, porque hay algunas personas que se pueden tener a su hijo de 12 años y que todavía dicen, oye, o duerme conmigo, o duerme con la abuela, o tiene alguien que lo está cuidando, que se tiene que dormir, porque cada vez que se va, pues es que me da miedo. Y pues van a tener el mismo problema, pues si va a llorar, si se va a sentir triste, si se va a sentir solo, si va a tener miedo a la oscuridad, y esas partes pues se tienen que trabajar. Entonces tenemos que ver cuándo se puede trabajar. Lo primero que se tiene que revisar es también las preocupaciones que tienen las mamás. No se puede tomar ninguna decisión de que ya se duerma solo, cosas así, si vemos que la mamá está angustiada, porque si la mamá está angustiada, no va a poder dormir, va a estar al pendiente, lo va a querer cargar, va a querer hacer ciertas cosas en los cuales pues va a retrasar un poquito más y los dos van a estar angustiados, los dos van a crear problemas, entonces se va a hacer todo un conflicto y cuando se genera ese conflicto, pues es lo más sencillo, pues se sigue durmiendo aquí. Entonces, pues tendríamos que ver y tendríamos que ver cada caso, qué es lo que está pensando la mamá, cuáles son las preocupaciones y cómo se puede ir separando poco a poco.